Bueno, pues esta sintonía ya se ha hecho como la sintonía de cabecera del espacio de psicología, en el cual Gertrude Baeza y yo, Claudia Castellanos, recibimos a Héctor Martínez, psicólogo, a quien tenemos aquí preparado para abordar un tema del que ya venimos hablando desde el inicio de esta semana por varios estudios y artículos que han salido relacionados con el tema del suicidio juvenil. Y bueno, queríamos abordarlo con un profesional como él. ¿A qué sí, Gertrude? Pues sí, Claudia, sin duda, qué mejor que Héctor para hablar de ello, porque cada vez son más las personas, y sobre todo personas jóvenes, que por motivos, varios motivos, al final deciden quitarse la vida. Y también hablábamos de redes sociales, que luego lo hablaremos más en profundidad. Pero antes de nada, pues bueno, vamos a darle la bienvenida. Aquí estás en tu casa, Héctor, bienvenido. Hola, muchas gracias. Nada, un placer estar aquí otra vez. La próxima vez pediremos jamón. Vale, me parece una buena propuesta. Sí, muy buena idea. Uno hace mejor las cosas en un platito de jamón. Bueno, de por yo medio. creo que nos están escuchando en la carnicería Charcutería Juan Diego. Nos gustó mucho el jamón de la inauguración. Y esto lo ha propuesto de inaugurar algo cada semana. Así que si nos traes un plato de jamón, cada 15 días va bien. Nosotros comentamos cómo está ese jamón. Y entonces para que luego las personas que nos escuchan que vayan a comprarlo. Sí, está buenísimo y yo lo recomiendo al 100%. Incluso traerlo también muy recomendable. Sí. Vale, pues ya está, Héctor. Yo creo que ayuda mucho a la salud mental, ¿eh? Dicho este emplazamiento publicitario que hemos tenido rápidamente, pero también porque estaba muy bueno, Héctor, vamos a tomar un poquito, vamos a meternos en profundidad. Hemos hablado aquí, de hecho, ya hemos tenido un programa sobre este tema, sobre que el suicidio, ya como muchos saben, es la primera causa de muerte en adolescentes. Y hace muy poquito, la semana pasada, concretamente el 28 de octubre, salía un estudio hablando sobre este tema, ya que según los datos de, por ejemplo, Save the Children, dice que el 2% de los jóvenes tuvieron pensamientos suicidas durante el año pasado. Puede parecer una cifra insignificante, pero es que el 2% de todos los jóvenes pues es un número bastante elevado. Sí, es una cifra muy alta. Estamos viendo eso, que es la primera causa de muerte entre los jóvenes, un problema social que lamentablemente parece que va a más. Hay otro estudio que estaba mirando yo hace poco que dice que hicieron un estudio entre jóvenes de 14 y 19 años y el 20% había tenido pensamientos suicidas. Y el 7% buscó formas de suicidarse y creo que fue el 4% el que intentó suicidarse. Estamos viendo que el porcentaje es mucho menor, luego entre la gente que lo intenta, quiero decir, pero son cifras muy preocupantes porque una vez que lo intentas no es solo como una llamada de atención, sino que hay gente que realmente lo intenta y lo consigue y pierde la vida. Ese es el principal problema. Sí. A raíz de estos datos de los cuales hemos estado hablando, ante esta situación también tan alarmante, la Fundación COFARES concretamente celebraba un encuentro en el que hablaba, como bien ha dicho Gertrude antes, de la relación que hay entre el suicidio en adolescentes y las redes sociales. Es decir, esa influencia que tienen de manera indirecta, por decirlo de alguna forma, de personas que están pasando por un mal momento o incluso influencers que también, como te decía fuera de micrófono, Héctor, se está normalizando que cuando estemos mal pues utilicemos las redes sociales para expresar cómo nos sentimos. Y por una parte está bien, que incluso también lo hemos comentado aquí, porque oye, si estamos mal, parte de la vida, sentirnos en algún momento, estar tristes y tal, puede darse, pero claro, hay personas que tienen esas tendencias o que incluso dan consejos sobre cómo suicidarse, y eso es muy peligroso. Eso es. Sí. Ahí está, claro, estamos hablando de dos cosas muy diferentes. Una cosa es el recibir el apoyo por parte de personas, de tus seguidores o de tus amigos, el sentirte escuchado cuando tienes un problema y dar ese paso de abrirte, ¿no? Eso por un lado. Y luego otra cosa muy diferente sería tener factores de riesgo, como dices tú, Claudia, o el propio hecho en sí sería un factor de riesgo el seguir a lo mejor a personas que quieren suicidarse o estar en contacto con gente que quiere suicidarse. Eso, sobre todo si estamos pasando un momento complicado de nuestra vida, puede aumentar el porcentaje de probabilidad de querer suicidarse. Así que yo eso sí que lo veo bastante peligroso y no se lo recomiendo a nadie, como, bueno, seguir estas cuentas asiduamente, ¿no? Yo creo que estas redes sociales al final lo que hacen es, de alguna manera, incluso a veces atraen a esas personas más débiles y ya se sienten hasta, mira, estoy en un mal momento y voy a hacer algo que encima va a ser como visto por mucha gente, por personas que me están recomendando. Entonces todavía tiene como un doble sentido esa muerte, si al final por desgracia llega a darse. Y creo que es muy peligroso, como dices, que sigan esas cuentas. Eso lo que hace, o sea, es malísimo. Estando bien, ni siquiera tienes que seguir a esa gente, porque está claro que esas personas
vamos a decirlo, aunque no me gusta utilizar esta palabra, no están bien, no es normal lo que están haciendo, esa actitud, y lo que tenemos que hacer es dejar de seguir. En el momento que veamos un perfil así, bloquearlo y fuera, y no seguirlo para nada. Claro, yo no me expondría y bueno, por un lado pues es gente que está sufriendo, pero es que en el caso de los jóvenes muchas veces son muy vulnerables, o a lo mejor no tienen claro lo que quieren en la vida, o están atravesando un momento de crisis, o están con un episodio depresivo, o están sufriendo bullying, que por eso viene el suicidio en los jóvenes. Sí, de hecho, son datos que te iba a dar. Las razones que explican estas altas cifras son 3. Las situaciones de violencia, el acoso escolar y el ciberbullying, que también está ahí. Claro, al final las situaciones de violencia, el acoso escolar y el ciberbullying, yo creo que termina siendo lo mismo. Entonces está todo relacionado. El suicidio escolar y juvenil viene por ahí, por los colegios e institutos, y por eso es tan importante, que ya lo hablamos en el otro programa, el no participar en este acoso escolar, porque muchas veces olvidamos la figura del espectador, de los cómplices, ¿no? Los que simplemente le ríen la gracia al acosador, al que está haciendo bullying, y parece que no están haciendo nada, ¿no? Yo no insulto, yo no amenazo, pero en cambio me río y parece que no. Estás participando igualmente. Claro. Y también, Héctor, yo creo que también un poco no debemos dejar de lado también las personas que toman sustancias indebidas, que al final esas sustancias lo que hace también es, muchas veces estarán de subidón, pero otras veces caen abajo, ¿no? Claro. Y también es otro momento que les incita a poder quitarse la vida. Sí, claro, sobre todo pasa con muchas drogas, ¿no? Pero con el cannabis parece que es una droga muy extendida entre los jóvenes, la marihuana, ¿no? Es muy fácil que se te dispare, por ejemplo, una depresión. Hay gente que tiene más tendencia, y con esto es lo que se llama patología dual, ¿no? El tener una patología que sería la adicción y otra más añadida a causa de la adicción, como puede ser la depresión. Y bueno, es prácticamente lo peor que te puede pasar en la vida, el tener depresión y querer suicidarte, porque son pensamientos continuamente contra ti. No quieres salir y lo único que quieres es morirte. Entonces es muy duro, porque encima el cerebro está todo el tiempo creando esos pensamientos autodestructivos. Es que hay que dejar claro que el suicidio no es un trastorno mental, es decir, no es algo que hagan personas que no estén bien o que estén mal de la cabeza. No, se trata del suicidio, viene es una conducta que se debe a la depresión, como bien estás diciendo, a la tristeza, sí. Y muchas veces lo que hacen es su vía de escape para acabar con el sufrimiento, que ellos piensan que quizás no hay salida. Claro. Pero claro, aquí es donde viene ese mensaje quizá de esperanza y de ayuda por parte de los profesionales, que es que se puede salir. Eso es lo principal. Sí que se puede salir del suicidio. Es muy importante el rodearte de gente que te apoye, pero sobre todo yo creo el tomar conciencia de tus pensamientos y el abrirte, ¿no? El contarlo. Es muy importante también la seguridad, sobre todo cuando estamos con ideas suicidas. Estar en un entorno seguro. Los familiares que creen una red de apoyo también, que no tengan medicamentos al alcance, ni venenos, ni armas de fuego, este tipo de cosas que nos pueden inducir a suicidarnos, porque al final la gente no quiere una muerte dolorosa. Es muy complicado a lo mejor que una persona se vaya a suicidar tirándose de un ático, por ejemplo. Ya, claro, te entiendo perfectamente. Lo que buscan es que la manera, como acabas de decir, que sea lo más fácil, sin sufrir, claro. Pero irse, digamos, de esta vida que para ellos es mala. Sí, pero es algo pasajero lo que tienen que entender, porque tienen que recordar cómo eran ellos antes cuando no estaban sufriendo depresión, por ejemplo, cuando no tenían ideas suicidas, y es importante romper con esa cadena de pensamientos negativos automáticos que se van generando de manera automática a causa de las emociones que estamos sufriendo en ese momento. Por eso, por supuesto que se puede salir de aquí. Es verdad que es necesario recibir ayuda en ese momento, pero al final estamos hablando de la vida, que es lo más importante. Ellos en ese momento quieren terminar con la vida, pero muchas veces creo que no entienden que es algo pasajero, y que si no estuvieran bajo ese estado sí que querrían vivir y querrían hacer un montón de cosas. Sí. Bueno, respecto a lo que comentábamos de las redes sociales, había un caso concreto que ocurrió hace ya tiempo, fue el 21 de noviembre de 2017, pero se supo la semana pasada. Me refiero al caso de la joven Molly Russell, de 14 años, que fue hallada muerta en su habitación, como he dicho, en 2017. Y ella se quitó la vida, y su familia nunca detectó ningún comportamiento extraño en ella, más allá, pues durante el último año, que pasaba mucho tiempo encerrada en su habitación y con las redes sociales. Y ahora, 5 años después, tanto Instagram como Pinterest han sido llamadas a capítulo por las autoridades británicas, porque según la directora de Salud y Política de Bienestar de Meta, Elizabeth Lagun, una empresa matriz de Instagram, ellos tienen que ir ahora a responder un poco
por la situación que se ve en redes sociales. Es la primera vez que dos tecnológicas participan en un proceso legal relacionado con el suicidio de un usuario. Claro, es que Instagram en realidad funciona de manera muy precisa con casos que quizás no son tan importantes. A lo mejor si haces pues spam, por ejemplo, si haces algún mal comentario que no es tan grave como a lo mejor inducir al suicidio, como puede ser, o promover este tipo de conductas. O incluso una foto en topless y eso te lo prohíben al momento, pero sin embargo si pones algo que tenga que ver relacionado con el suicidio, ahí lo dejan. Claro, o no demostrar a lo mejor que la cuenta es tuya porque te la han quitado y tienes que poner un montón de pruebas. Entonces yo creo que deberíamos ir a cosas realmente mucho más importantes como es esto, el suicidio, el detectar este tipo de conductas y de comentarios que inducen al suicidio. Y al final es lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Que son muchas personas también las que están en redes sociales, no solo para sentirse arropadas cuando están sufriendo ese episodio depresivo, esa depresión, sino también que promueven este tipo de conductas, ¿no? Hay gente, digamos que muy peligrosa, ¿no? Porque sí. Esto es una amenaza, es algo muy peligroso y por eso lo mejor es evitar, y sobre todo si estamos bajo ese estado de ánimo. Bueno, pues la verdad que es preocupante. Sí que es verdad que en ese rango de edad es complicado, pero sí que los padres deben estar muy pendientes de cualquier señal de alerta. ¿Cuál crees, Héctor, que son esas señales que deben quizá servir de detonante para pedir ayuda? Sí, yo creo que las señales de alerta principales serían el no querer, el romper con tu rutina diaria, el dejar de hacer cosas que antes te gustaban mucho, la introspección, el no abrirte, los síntomas de tristeza también. Yo creo que y luego por supuesto hay personas que sí que lo cuentan, entonces ahí estas señales son mucho más fáciles de detectar, como sería pues el hablar del suicidio, el comunicar que nos queremos morir, pues, este tipo de cosas relacionadas con el suicidio, estas frases ya sí que por supuesto nos van a dar ya vistas hasta, nos lo están diciendo, ¿no? Pero claro, el problema es cuando no nos lo dicen. Entonces tenemos que observar cuidadosamente cómo ha cambiado la conducta de la persona, de nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Por ejemplo, y si está todo el día metida en su habitación cuando antes no lo hacía, como es el caso de la niña que comentaba, la adolescente, pues ahí está pasando algo, ¿no? Desde luego está pasando algo, sí. También algo que a mí me preocupa especialmente, y esto lo hago desde el punto de vista personal, son aquellas personas que dicen: quien dice que quiere suicidarse es porque no lo va a hacer y solo está llamando la atención. Ojo, cuidado con esto. Sí, esto yo creo que estamos ante un mito, ¿no? Que parece que se dice que esto es una tontería, ¿no? Como el que solo quiere llamar la atención. Entonces, el quitarle importancia yo creo que también es un error. Puede ser que un pequeño porcentaje de casos sea así, o es gente ya no que quiera llamar la atención, sino que está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda y no sabe bien cómo hacerlo a lo mejor. Y a lo mejor no es que no quiera suicidarse, sino que le da miedo suicidarse, realmente no quiere hacerlo. Pero esto yo lo veo más como una llamada de auxilio. No lo veo como una llamada de atención de no me pasa nada, está todo bien. Porque cuando nosotros estamos bien, felices, a gusto con nuestra vida, no vamos a decir que nos queremos suicidar en ningún momento. Entonces, cuando lo decimos es porque algo no está bien. Entonces, como para llamar la atención, sí, pero es una llamada de atención realmente necesaria y es para pedir ayuda. Entonces, claro, es que claro, aquí ya me llama la atención el punto de decir, bueno, es que claro, está diciendo que se quiere suicidar y no lo ha hecho. Mejor, eso es, mejor. No lo ha hecho, por supuesto, porque le asusta y porque no quiere hacerlo realmente, sino que está mal y necesita ayuda, y por eso es la llamada de atención. Claro, yo creo lo que estáis diciendo eso, que habrá personas que por desgracia sí que lo comuniquen y al final lo hagan, y otras que lo comuniquen, que sea una llamada de atención y oye, gracias a Dios no sea así, que no lleguen a cometer ese acto, pero ante todo hay que estar alerta cuando veamos como bien dice Héctor, con nuestros hijos que estén pasando un mal momento, que estemos muy pendientes cuando cambian de actitud, cuando veamos algo anormal, pues bueno, que haya alguna anomalía, que estemos muy pendientes para intentar por lo menos que no llegue a darse. Bueno, Héctor, no sé si queda algún dato más por añadir o algo más que quieras quizá hacernos reflexionar, que muchas veces lo haces y nos dejas ahí con esa información. No, más que un dato, yo sí que invitaría a las personas o que están atravesando este momento o que conocen a alguien que está atravesando este momento, que es algo de lo que se sale y no tiene por qué volver a reproducirse, porque a veces se dice que la gente tiene tendencia a la depresión, es muy fácil que se te vuelva a reproducir en el futuro, pero si tú llevas una vida ordenada, si te esfuerzas, es muy importante, yo creo, el esfuerzo, el intentar luchar contra ti mismo, porque en depresión es una lucha continua contra ti mismo, ¿no? Porque tienes que intentar cambiar esos pensamientos, y en la depresión lo que te invitas es estar en la
la cama encerrado y querer morirte. Entonces lo que hay que hacer es precisamente lo contrario, salir de la cama, ocupar tu tiempo, tener objetivos, ilusionarte por las cosas. Sé que no es fácil porque en ese momento no vas a querer, pero precisamente por eso es esa lucha continua y es lo que deben hacer estas personas. Pues nos quedamos con ese gran consejo, Héctor. Ha sido un placer tenerte aquí, nos volveremos a ver en 15 días y siempre agradecidas. Con jamón. A ser posible, y si no, pues sin jamón, que también estará muy bien. Bueno, Héctor, muchísimas gracias de verdad por estar aquí en esta casa que es la tuya y por hablar de cosas tan interesantes. Recuérdanos dónde estás también. Sí, bueno, pues sí, yo tengo la consulta en Joaquín Chapaprieta 26B junto a Correos y nada, pues invitar a la gente, a todo el que esté sufriendo cualquier tipo de problema. Pasando pues, un mal momento, bueno, pues simplemente hablar con una voz amiga, pero una voz que te va a ayudar muchísimo a llevarte por un camino que seguro que va a ser el mejor. Pues nada, un placer.